Es la clase número 1 del curso de Astronomía General. Y en esta clase vamos a ver nuestro lugar en el universo, o sea, básicamente, dónde estamos parados. Así que vamos a ver. Y claro, estamos en una galaxia. Nuestra galaxia, llamada Vía Láctea. Este es un dibujo, un esquema, una interpretación artística de lo que debería ser nuestra galaxia. Nos encontramos por acá. No tenemos una foto, es imposible tomar una foto de este tipo porque tendríamos que alejarnos muchísimo de la posición actual, tomar una foto y volver o mandarla, como sea. Y esto nos llevaría decenas de miles de años. Tampoco tenemos un palito de selfie tan grande como para poder sacarnos una selfie. Así que estamos casi que presos adentro de la galaxia y no podemos tener fotos de nuestra propia galaxia. A menos que le pidamos a nuestros vecinos de otra galaxia que nos saquen una foto y nos manden. Se estima que debemos tener en nuestra galaxia algo así como 500.000 millones de estrellas. Pero es un número que está cambiando continuamente porque como estamos dentro de la galaxia es muy difícil verla y ver exactamente qué es lo que hay, ¿no? Entonces las deducciones del número de estrellas que tenemos son muy indirectas. Es más, ha ido cambiando muchísimo este número. Pero bueno, andan cerca del billón, o sea, de 1 millón de estrellas. Y han oído hablar seguramente sobre los sistemas extrasolares, los planetas extrasolares. Todos esos objetos, que son planetas, que orbitan otras estrellas, en realidad son objetos próximos, están más o menos en esta zona, porque nos resulta muy difícil descubrir planetas a mayores distancias. Entonces, todo lo que han estado escuchando ustedes sobre los sistemas extrasolares se refiere a una zona muy próxima, muy vecina a la de nuestro Sol. Es una región muy en las proximidades. Y nuestra galaxia entonces tiene como una especie de barra central, hay una gran concentración de estrellas, sabemos que hay un agujero negro, lo van a ver. Y están estos brazos, que son como ondas de densidad. O sea, no están rígidamente adheridos, las estrellas no están pegadas a los brazos, sino que son como ondas de densidad que van recorriendo el disco de la galaxia. Y el Sol, cada tanto a uno de esos brazos le pasa por arriba del Sol. Actualmente el Sol está fuera de los brazos, próximo a este brazo, o entre dos brazos, ¿no? La galaxia la vemos de adentro. Y de adentro se ve de esta manera. Esto es un momento particular en donde, bueno, el plano de la galaxia está en una dirección prácticamente vertical, y se ve una gran concentración de estrellas, pero también de manchas oscuras. Estas nubes oscuras son nubes de polvo que absorben la luz de las estrellas que están detrás. Entonces este polvo está entre las estrellas de fondo y nosotros, entonces se manifiestan como regiones oscuras. Lo que nos está indicando es que la galaxia está hecha no solo de estrellas, sino también de lo que llamamos polvo, que es algo, o gas simplemente oscuro, que es algo que no emite luz, sino que absorbe la luz de las estrellas que están más distantes. Y la galaxia está girando, la velocidad no es uniforme porque no es un rígido de la galaxia, y a la altura del Sol más o menos, se estima que al Sol le lleva unos 230 millones de años en completar una vuelta en torno del núcleo de la galaxia, que lo haría en el sentido antihorario en este dibujo. A su vez, el Sol no se mueve estrictamente en un círculo, una circunferencia alrededor del centro de la galaxia, sino que sube y baja como si fuera una calecita, tiene subidas y bajadas respecto al plano de la galaxia. De pequeña amplitud, pero ese movimiento se puede medir.
Y tenemos una vecina que es muy parecida a nosotros, creemos que es muy parecida a nosotros, que es la galaxia de Andrómeda, que es, mirando la constelación del Pegaso, desde acá se ve a muy baja altura, pero se puede detectar en una buena noche a simple vista como una nube brillante. Esa nube que a comienzos del siglo XX, esa y otras más, se pensaban que eran nubes de gas de nuestra galaxia, como la nebulosa de Orión, por ejemplo, hasta que quedó probado, mediante observaciones más precisas, que no eran nubes de gas, que eran conglomerados descomunales de estrellas muy lejos de nuestra posición. Entonces, ahí, en el comienzo del siglo XX, pasamos de tener un universo que estaba definido exclusivamente por nuestra galaxia, o sea, el universo era nuestra galaxia. A partir de ese momento nos dimos cuenta que el universo está formado por galaxias en general, por muchas galaxias, y entre las galaxias hay un vacío enorme y una distancia espantosa. O sea, el tamaño y el concepto de universo cambió radicalmente a comienzos del siglo XX, cuando quedó claro que estas nebulosas como Andrómeda, no es una nebulosa, sino que parece una nebulosa, pero es un conjunto de estrellas, de cientos de miles de millones de estrellas, como en nuestra galaxia. Y podemos distinguir regiones oscuras, o sea que eso lo asociamos a materia que no está emitiendo luz, sino que está absorbiendo, gas frío, polvo, y una cantidad de estrellas muy grande. La distancia a la que se encuentra Andrómeda, que es la galaxia más parecida a la nuestra, o la primera galaxia importante, digamos, que encontramos en nuestra vecindad, es 2,5 millones de años luz. El año luz es una unidad de distancia que se utiliza para medir distancias enormes. Y el año luz es la distancia que recorre en un año, una cantidad descomunal de kilómetros. Andrómeda no está a un año luz, está a 2,5 millones de años luz. Y en el caso de nuestra posición en la galaxia, nosotros, el radio de nuestra galaxia tiene unos 50.000 años luz, o sea que el diámetro es de 100.000 años luz, o sea que un fotón para cruzar toda la galaxia le llevaría 100.000 años, y nosotros estamos a unos 30.000 años luz del centro. O sea que si quisiéramos viajar al centro y volver, nos llevaría 30.000 de ida, 30.000 de vuelta, a la velocidad de luz. Y la galaxia, como decía, de Andrómeda está a 2,5 millones. O sea que lo que estamos viendo de Andrómeda es la luz que salió de Andrómeda hace 2,5 millones de años de allí. O sea que estamos viendo una imagen antigua. Lo cual está bueno, porque quiere decir que cuanto más alejada es una galaxia, más primitiva es la imagen que nos está mostrando, y por lo tanto estamos viendo el pasado. Por eso ver objetos lejanos es ver el pasado, gracias a la finitud de la velocidad de luz, gracias a que la luz no es instantánea. Y lo que hemos comprobado es que hay muchas galaxias. Esto es una cierta región del cielo, es una fotografía tomada con el telescopio espacial Hubble, que es un telescopio que está en órbita alrededor de la Tierra por encima de la atmósfera para evitar los efectos de la atmósfera. Y todos estos puntos que están acá no son estrellas, todos son galaxias. Son todas galaxias. Es una región en donde prácticamente no hay estrellas, entonces se pudo hacer una fotografía de un cielo muy profundo, de las profundidades más grandes del universo. Y estudios de este tipo nos llevan a la conclusión de que el universo, su conjunto, tendría unos 2 billones de galaxias, o sea, 2 millones de galaxias. Un 2 seguido de 12 ceros. Es un número muy estimado, capaz que 10 veces más, a veces 10 veces menos, pero es por ahí. Es una enorme cantidad. Y cada galaxia es algo parecido a la nuestra, capaz que más grande, capaz que más chica. Y las galaxias se ha encontrado que no se distribuyen uniformemente en el universo, sino que
tiene la distribución de galaxias, forma como una estructura de esponja. Este es el resultado de una simulación numérica. Igual no es un dibujo, sino que es una simulación. O sea, cada punto brillante es una galaxia, y la suma de todos esos puntos brillantes forma esta estructura. Acá hay como lo que llama un supercúmulo de galaxias, una gran concentración de galaxias, acá hay otro. Y las galaxias están dispuestas preferentemente en estos filamentos. Y hay grandes vacíos en donde no hay galaxias prácticamente. Esto debe ser interpretado, es un dato observacional. A partir de la observación se hizo un modelo, el modelo predice esa disposición, y esto deberá ser interpretado como una consecuencia de la forma en que se originó el universo. Debe ser el producto de la formación del universo, de estructura de esponja. Y bueno, nosotros estamos en el sistema solar. Ahora vamos un poco más en detalle, pero el sistema solar a su vez, que gira en torno del Sol, está dentro de un conjunto de estrellas, que en nuestra vecindad es este dibujo que se encuentra acá. En algún lado está Alfa del Centauro, que es la estrella más próxima. Y a su vez, este conjunto de estrellas está embebido en un lugar acá en la galaxia, que no es ni el borde ni el centro, está a mitad de camino, como decíamos. Y a su vez, la galaxia tiene unas galaxias satélites menores, ¿no? Hay varias galaxias menores, en particular las nubes de Magallanes, que se ven desde el hemisferio sur, que parecen nubes, pero son pequeñas galaxias. Y a su vez esto constituye un conjunto, ¿no? Que es un grupito local de galaxias, donde está nuestra galaxia y un montón de pequeños restos de galaxias amorfas, y luego tenemos la galaxia Andrómeda, también rodeada de pequeñas galaxias. O sea que entre Andrómeda y nosotros no hay un vacío total, sino que hay algunas pequeñas galaxias en la vuelta. Y la distancia entre Andrómeda y nosotros son 2,5 millones de años luz. A su vez, este conjunto de galaxias es parte de un conjunto mayor, que es lo que se llama el grupo local. Conjunto de una gran cantidad de galaxias, que a su vez es parte de otros conjuntos, de otros grupos, y todos los grupos terminan constituyendo el universo, ¿no? Esa es más o menos la estructura en la que está dispuesta la materia. Vamos a hacer un viaje por el vecindario entonces con este programa que se llama Solar System Scope, que está muy bueno, un simulador. Nos simula el estado del cielo que podemos ver desde un lugar de la Tierra, pero también podemos despegar de la Tierra y ver desde el espacio. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Aquí estamos. Podemos matar la música de los ruiditos, por ejemplo. Y están exagerados los tamaños de los cuerpos, así que vamos a ponerlos realistas mejor. Ahí está. Entonces, si vamos a un tamaño realista, ven que los cuerpos se hacen muy chiquitos, ¿no? Tenemos el Sol y datos del Sol. Este es el plano. El plano de la órbita terrestre se toma como plano de referencia, el plano de la eclíptica, pero las órbitas de los planetas no todas pertenecen a ese plano. Tienen pequeñas inclinaciones con respecto al plano de la Tierra. Ahora, los cuerpos menores, como algunos cometas y asteroides, se salen del plano. Son órbitas muy inclinadas, ¿no? Hay objetos que tienen órbitas muy inclinadas. Pero los planetas tienen órbitas cuasi coplanares. Esto da una idea de que el sistema planetario se formó a partir de un disco, algo parecido al de la galaxia, ¿no? Bueno, quién sabe. Bueno, entonces tenemos Mercurio,
Venus, la Tierra, Marte, y después hay un gran vacío, que en realidad están los asteroides acá. Aparece solo Ceres, en este esquema. Tenemos las constelaciones de fondo. Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, y aparece Plutón con una órbita muy excéntrica. Que es esta órbita mal definida acá en marrón. Y vamos a alejarnos. Estos son objetos de la región transneptuniana, Eris también. Nos alejamos. A ver si podemos ver las estrellas próximas. Llegó un momento, acá estamos a 10.000 unidades astronómicas. Un año luz. Y acá apareció ya la primera estrella, que es Alfa del Centauro. La estrella Alfa del Centauro es la estrella más próxima. Después tenemos a Sirio, aparece por acá, y empiezan a aparecer otras más. Pero la más próxima es Alfa del Centauro. Acá está el sistema solar. Acá aparecen las estrellas vecinas, y empiezan a aparecer más, y 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 más. Y ahí nos encontramos con el plano de la galaxia. Si se fijan un poco, van a ver que el plano de la galaxia en realidad no coincide con el plano del sistema solar. Ahí más o menos estamos en el plano del sistema solar. Estamos viendo desde arriba, digamos. Y si nos alejamos, vemos que la galaxia está en otro plano distinto. Porque, evidentemente, el proceso que dio lugar a la formación del sistema solar debe haber sido completamente distinto del proceso que dio lugar a la formación de nuestra galaxia, cuyo plano principal, entonces, no tiene nada que ver con el plano del sistema solar. Bueno, esto es una idealización. En realidad la galaxia no tiene espesor cero, ¿no? Sino que tiene un cierto espesor, no es finita. No tiene un espesor microscópico. Bueno, volviendo a nuestra presentación, repasamos un poco las distancias. Si esta es la Tierra, este dibujo está a escala. Esto sería la Luna, este tamaño, y esta es la distancia de la Luna. A su vez, lo que está marcado acá es el cono de sombra que proyecta la Luna durante un eclipse de Sol. Siempre proyecta este cono, pero cuando hay un eclipse de Sol, la Tierra se pone acá, y parte del cono de sombra, que se afina muchísimo, llega a la superficie terrestre y se puede observar un eclipse total de Sol. En la zona gris sería un eclipse parcial. Esto está a escala. Es el único dibujo que está a escala. Después no podemos mantener la escala porque no vemos absolutamente nada. Entonces, pasemos a una medida de tiempo-luz, de años-luz. La distancia de la Tierra a la Luna en años-luz, en realidad es muy pequeña en años-luz, es 1 segundo y pico. Es lo que demora la luz en viajar de la Tierra a la Luna o de la Luna a la Tierra. Del Sol a la Tierra hay 8 minutos y pico. O sea que lo que estamos viendo del Sol, cuando vemos el Sol, no es el Sol instantáneo de este momento, sino el Sol de hace 8 minutos y pico. Estamos viendo el pasado. Si pasa algo en el Sol, recién nos vamos a enterar 8 minutos y pico después. Y el último planeta, Neptuno, tiene un diámetro de su órbita equivalente a 8 horas y media y pico. Quiere decir de que la luz del Sol demora en llegar a Neptuno 4 horas y algo. A su vez, la estrella más próxima, que decíamos que es Alfa del Centauro, Alfa, ahora vamos a ver que es un sistema triple, y de esas tres hay una que se aproxima más, que se llama Próxima, es un poco más de 4 años luz, 4,2 años luz. O sea que lo que estamos viendo de Alfa del Centauro es la posición que tenía la estrella hace 4 años y pico. Hoy capaz que se movió un poquito y está en otra posición.
De la misma manera, si le queremos mandar un mensaje a Alfa del Centauro, como los mensajes de radio, de lo que sea, un láser o como sea, viajan a la velocidad de la luz, va a demorar 4 años y pico en llegar. El diámetro de nuestra galaxia decíamos que era de 100.000 años luz. Y la galaxia más próxima, Andrómeda, 2,5 millones de años luz. Es lo que demora la luz en viajar de una galaxia a otra. O sea que si en este momento, desde Andrómeda, nos están observando, están viendo unos homínidos, o un hombre muy primitivo, ¿no? Una Tierra con 2,5 millones de antigüedad. Y a medida que vamos alejándonos más, el límite del universo, lo que llamamos universo observable, tiene 13,7 mil millones de años. El billion en inglés significa, no es 1 billón de nosotros, sino que es 1.000 millones. O sea que esto significa 13.700 millones de años luz, que es el radio, y 13.700 millones de años es lo que demora la luz en llegarnos a nosotros desde el borde del universo. ¿Por qué decimos el borde? Bueno, porque el universo se formó hace 13.700 millones de años, más o menos. Eso quiere decir de que un objeto que se encuentre más lejos que esa distancia no lo podemos ver porque el tiempo que demora en llegar esa información a nosotros es mayor que la edad del universo. Eso limita entonces la región de observación. Solo podemos observar la región que está a menos de 13.700 millones de años luz de nosotros. Eso es lo que define el universo observable. Entonces veamos lo que pasa. Si estamos observando una galaxia que se encuentra a 7.000 millones de años luz, estamos viendo la imagen que emitió, la luz que emitió, hace 7.000 millones de años. O sea, hace bastante, pero es una galaxia. Muy bien. Ahora, si estamos observando un objeto que se encuentra a 12.000 millones de años luz, estamos viendo una luz emitida hace 12.000 millones de años. Y eso es una edad muy próxima a la del origen del universo. O sea que estamos viendo un objeto joven en términos de la edad del universo. O sea, capaz que es una protogalaxia, algo antes de la formación de las galaxias. Y un objeto que se encuentra a 14.000 millones de años luz, redondeando, ¿no? Porque antes algunos dicen 13.700, 14.000, lo mismo. Algo que se encuentra a 14.000 millones de años luz, lo estamos viendo en el momento de la formación del universo. O sea, lo que estamos viendo, cualquier cosa que estemos observando que se encuentre a 14.000 millones de años luz, lo estamos viendo en el momento de la formación del universo. Estamos viendo los tatarabuelos de la galaxia. Y ese es el límite. Es decir, lo que se ve en esa región ya no son galaxias. O sea, a esas distancias no vemos galaxias, vemos un ruido de fondo, una radiación de fondo, que es la radiación remanente de la formación del universo. Entonces, esto de que la luz demora en atravesar las distancias está fenómeno porque nos permite reconstruir la historia del universo viendo objetos cada vez más antiguos. Bueno, volvemos a nuestro vecindario más próximo. El sistema solar es un conjunto de mundos rocosos, gaseosos y helados, porque a medida que nos alejamos del Sol la temperatura cae brutalmente. Por esta región es como 240 grados bajo cero. Entonces, Celsius. Entonces, son temperaturas muy bajas, hay hielos. Y en estas regiones las temperaturas son muy altas, entonces solamente sobreviven los materiales rocosos. Es difícil encontrar abundancia de gases. Y ese es el resultado, o sea, tenemos planetas gaseosos formados de gas, de hidrógeno y de helio, básicamente. Y en esta región, planetas rocosos, pequeños, rocosos. Los tamaños están a escala. Los tamaños de los planetas
y con respecto al Sol está en escala. Las distancias no están en escala porque es muy difícil en una misma gráfica poner toda escala, distancias y tamaños, porque serían unos dibujos enormes. Entre Marte y Júpiter tenemos el cinturón de asteroides. Conocemos alrededor de 1 millón de asteroides que se encuentran en esa zona, o sea, es una gran cantidad de objetos, y hay muchos más, pero claro, conocemos los más grandes, los más visibles. Ceres es el mayor, y ya pasó de la categoría de asteroide a planeta enano. Luego tenemos a Plutón y Caronte por acá, y otros más. Y en esta región, en la que se encuentra Plutón, o sea, la región más allá de Neptuno, tenemos la región transneptuniana o cinturón de Kuiper, que es algo parecido al cinturón de asteroides, pero con cuerpos helados, ¿no? Porque claro, las temperaturas son mucho más bajas, entonces la cantidad de gases congelados es mucho mayor. Son cuerpos físicamente distintos, debido a que las temperaturas tan bajas permiten la presencia de hielos en grandes cantidades. Cuando uno de estos objetos se aproxima demasiado al Sol, ese hielo se sublima y lo conocemos como cometa. Los asteroides entonces son cuerpos fundamentalmente rocosos, algunos son rocas, ¿no? Claramente, pero otros parecen ser una bolsa de escombros, ¿no? Y efectivamente se les llaman pilas de escombros. Parece ser que fueran un montón de fragmentos que están apenas existen por cohesión, por una mínima cohesión, ¿no? Y las distancias a escala serían estas. Más o menos si dividimos la distancia de Sol a Neptuno en 3 partes, en un tercio tenemos a Saturno, en el otro Urano, y Júpiter está en el medio, entre el Sol y Saturno, y después todos amontonados por acá los 4 planetas rocosos. Acá tenemos a escala las distancias y los tamaños. Esta sería la órbita de Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, a escala. Y los tamaños están a escala también. Entonces, obviamente, los planetas no se ven porque son muy chiquitos en relación a las distancias. Pero están ahí, si los buscan, con suerte los pueden encontrar. También hay satélites, que físicamente son cuerpos muy interesantes, capaz que más interesantes que algunos planetas. Algunos más grandes, más chicos, dependiendo del lugar donde se encuentren. Este, por ejemplo, es Tritón, un satélite muy grande, congelado porque a una temperatura bajísima. Es un satélite de Neptuno. Este es Miranda, un satélite que tiene una estructura muy extraña en la superficie. Estos detalles los vamos a ver más adelante. Este que tiene un cráter brutal por acá, este que tiene una forma de nuez. Cráteres por todos lados, ¿no? Este es Io, un satélite que tiene muchos volcanes, Ganímedes, una cantidad de cráteres de impacto, pero como la superficie no es rocosa, sino que es una mezcla de hielos y roca, el aspecto de los cráteres es muy distinto de aquellos que son más rocosos, ¿no? Y esta es la Luna, que lo tenemos bien conocido, y acá tenemos a unos astronautas, y el cielo es negro. Evidentemente la superficie está bien iluminada, o sea que es de día, pero el cielo es negro, ¿no? Porque no hay atmósfera. El brillo del cielo es generado por la atmósfera. Si no hay atmósfera, no hay brillo del cielo, y mismo de día es un cielo negro. Y más allá de Neptuno, entonces tenemos lo que se llama cinturón transneptuniano o cinturón de Kuiper, en honor a quien conjeturó su existencia. O sea, en realidad, el cinturón este fue conjeturado por Ellsworth y por Kuiper, casi que simultáneamente, en realidad en el 49 Ellsworth y Kuiper en el 50, pero fue una conjetura. La idea es que no tiene sentido de que el sistema solar se termine en Neptuno. O sea, seguramente originalmente había más masa más allá de Neptuno, y esa masa no coaguló en un planeta, pero debe quedar como residuo, como escombros de esa formación, debe haber material ahí. Y no se conocía nada en aquella época más allá de Neptuno. Y bueno, Plutón se conocía. Pero fue Julio Fernández, que lo van a tener en algunas clases en este curso, quien demostró la necesidad de la existencia en 1980, en un trabajo en donde mostró que para explicar la existencia de los cometas que observamos periódicamente, es necesario proponer la existencia de una fuente, y esa fuente tiene que estar en el mismo plano del sistema solar y más allá de Neptuno. Entonces,
Lo que demostró en este artículo Julio es que el cinturón de Kuiper tiene que existir para poder explicar la existencia de los cometas. Entonces, motivado por este trabajo, Hewitt y Lu se propusieron buscar estos objetos y descubrieron el primer objeto en 1992. Y desde entonces se han ido descubriendo más, y hay miles de objetos descubiertos en este cinturón, que obviamente tiene que tener millones y millones de objetos, pero por ahora solo hemos descubierto miles porque son objetos muy lejanos. Y en esa zona los objetos son más parecidos a lo que son los núcleos de los cometas. Nosotros, cuando vemos un cometa, vemos un despliegue en el cielo, ¿no? En los más lindos de los cometas, pero en realidad todo ese despliegue es generado por un objeto pequeño, de unos pocos kilómetros de longitud, de forma muy amorfa, que sublima gases, porque tiene muchos hielos congelados en la superficie, y esos hielos se subliman al aproximarse al Sol y generan todo ese despliegue. Ese gas luego, que es muy tenue, en realidad brilla porque refleja la luz del Sol, y eso es lo que genera ese aspecto de la cola del cometa. Pero físicamente los núcleos cometarios son parecidos a asteroides, pero con una composición diferente, porque tienen muchos hielos. Y están fundamentalmente en esas regiones alejadas, como la región transneptuniana o cinturón de Kuiper. Y también, más allá todavía de esa región, hay una serie de objetos que se descubren cuando se aproximan, aquí estaría el Sol, cuando se aproximan al Sol, ¿no? Porque a grandes distancias es muy difícil observarlo, y se han reconstruido las órbitas de estos objetos. Son órbitas muy excéntricas, muy alargadas, y están como alineadas todas, no están exactamente distribuidas uniformemente en el espacio, sino que como que hay grandes alineaciones, y esto ha hecho pensar, el primer problema es cómo es posible que estos objetos tengan órbitas tan distorsionadas, siendo que no se acercan ni siquiera a Neptuno, que es el último planeta importante, que es el único que podría perturbar estas órbitas y volverlas tan excéntricas. Entonces lo que se ha propuesto es que quizás existe un planeta 9, que por ahora es ficticio, y ese planeta con una órbita muy grande es el que está perturbando y distorsionando las órbitas de estos objetos que se están descubriendo en uno de ellos de Sedna, en la región transneptuniana. Y más lejos todavía tenemos eso que se conoce como nube de Oort. Oort propuso la existencia de esta nube, que son una nube de núcleos de cometas, que tiene como 10.000 unidades astronómicas de radio, porque se puso a observar las propiedades orbitales de los cometas. Los cometas hay varios tipos, pero estos son cometas de largo periodo, porque en realidad parece una vez sola, porque el periodo orbital es de miles de años, y la humanidad solo los ha visto una vez. Pero se puede determinar la órbita de esos objetos, y se ve que no vienen del infinito, sino que vienen de una distancia de más o menos 10.000 unidades astronómicas. Y en función de la cantidad de cometas que se descubren, se puede estimar cómo es esa población y cómo es la distribución espacial, que es prácticamente esférica. Entonces sería una nube de núcleos cometarios que estaría a unos 10.000, hasta unos 10.000, 20.000 unidades astronómicas del Sol. Cada tanto alguno de estos objetos ingresa a la región planetaria y lo vemos como un cometa nuevo. Y si nos alejamos más todavía, acá tenemos una escala de distancias logarítmica. Esto es 1 unidad astronómica, la distancia de la Tierra al Sol, 1,5 está Marte, a 10 está Saturno, más o menos, un poco antes, a 100 estamos en el cinturón de Kuiper todavía, y acá ya estamos a 1.000 unidades astronómicas, ya estamos entrando en el medio interestelar. El viento solar ya no existe por acá, lo que tenemos es un flujo de partículas que proviene de las estrellas, del medio interestelar. Acá estamos a 10.000 unidades astronómicas, es donde estaría el límite de la nube de Oort, o el grueso de la nube de Oort, y después, algunos cientos de miles de unidades astronómicas, nos encontraríamos con Alfa del Centauro, o sea, la estrella más próxima. Ahí ya estamos en el dominio de otra estrella. Alfa del Centauro la ubican cerca de la Cruz del Sur. Esta es la Cruz del Sur, que es un poquito torcida, un poco distorsionada. Son estas 4 estrellas, y hay una quinta estrella que también es visible, y es famosa la Cruz del Sur porque, siguiendo el palo mayor de la Cruz del Sur,
4 veces y media, 3, por allí, ahí en esa posición, estaría el polo sur celeste, o sea, el punto alrededor del cual giran todas las estrellas producto de la rotación terrestre. Y estas son alfa y beta de la constelación del Centauro. O sea, si bien alfa y beta están muy cerca de la cruz, pertenecen a otra constelación, y esta es alfa. Que en realidad siempre se pensó que era una estrella, pero con una observación más precisa a través de telescopios, se puede ver de que en realidad, primero se vio que son dos, o sea, es una estrella doble, y después se descubrió una tercera, que orbita en torno a este sistema doble. O sea, son dos estrellas que orbitan entre sí, y una tercera que orbita a las dos. Y esta se le llama próxima porque en su periodo orbital a veces es la que logra menor distancia al Sol, entonces termina llamándose próxima, pero es un sistema triple. Total. Y el Sol se encuentra por acá, el disco es un esquema que muestra la vecindad del Sol en escala mayor, el centro del Sol en esta dirección, acá estaría Alfa del Centauro, esto es una nube de gas más denso que el resto, y esta nube se está moviendo en esta dirección, o sea que el Sol a su vez se mueve en esta dirección, la nube se mueve en esta dirección, estas son algunas de las estrellas vecinas. Y esas nubes que se observan, a veces son de gas puro, hidrógeno, pero en muchas de ellas se encuentra polvo. Por las propiedades que tienen en absorber la luz, podemos deducir de que son partículas de polvo, y la composición de esas partículas de polvo aparecen elementos que se repiten siempre, como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno. Estas nubes descomunales son realmente descomunales, son tan grandes que cuando se contraen por la propia atracción de la gravedad, forman sistemas estelares y sistemas planetarios. Esta nube, por ejemplo, podría estar formando decenas de estrellas y sus sistemas planetarios correspondientes. Y la cronología que se ha ido armando sobre la historia del universo es más o menos esta, o sea que si el Big Bang ocurrió acá, y ahora estamos acá en la punta de la flecha, las primeras galaxias se formaron rápidamente, o sea, todo esto serían los 14.000 millones de años aproximadamente, o 13.700 millones de años más precisamente, ¿no? Las primeras galaxias se forman más o menos rápido. Nuestra galaxia no se formó inmediatamente, demoró un poco. Quizás esta flecha en realidad ha ido cambiando, porque es muy difícil determinar exactamente la edad de nuestra galaxia. Hay quienes actualmente la ponen un poco más acá. Pero nuestra galaxia no fue de las primeras, sino que demoró un poco en formarse. Y una vez que se forma la galaxia, es decir, que es un conjunto de estrellas que tiene un movimiento ordenado, en fin, una cierta dinámica, en algún momento surgió el Sol y el Sistema Solar, que no fue en el momento que nació nuestra galaxia. O sea, nuestra galaxia se formó a partir de estrellas que fueron evolucionando y muriendo y generándose otras. Y acá es cuando nace nuestra estrella con su sistema planetario, en los últimos aproximadamente 5.000 millones de años. Y lo que sabemos es que la vida surgió bastante rápidamente en esta historia, la vida muy elemental, ¿no? Unicelular, y luego explota distintas especies acá, más o menos cuando aparecen las plantas, y ahora estamos en la punta. A Sagan se le ocurrió poner esta cronología en un calendario, para tener una idea un poco más clara de los tiempos, y es conocido como el calendario cósmico de Sagan. Entonces dice, bueno, si toda la historia del universo la ponemos en un año, en un calendario, entonces el 1 de enero tenemos el Big Bang, y en febrero estaría la formación de nuestra galaxia. Esto puede haber cambiado según la astrofísica actual. Y en septiembre se forma, el principio de septiembre, se forma el Sol y el Sistema Solar, ¿no? Incluyendo la Tierra. Principio de septiembre. O sea, ya el universo anduvo bastante antes de que se formara
el Sol y el sistema solar. El 22 de septiembre ya aparece la vida en la Tierra. O sea, la aparición de la vida en la Tierra es muy rápida. Pero recién explota las formas de vida en lo que se llama la explosión del Cámbrico, ¿no? Porque aparece una gran cantidad de especies. Eso sería el 17 de diciembre. O sea, la vida se pone interesante acá. El auge de los dinosaurios es el 26 de diciembre. Y el 30 de diciembre es la extinción de los dinosaurios. Y el 31 de diciembre los sucesos acontecen en una velocidad vertiginosa. A las 9 de la noche, más o menos por ahí, podemos decir que los primeros homínidos empiezan a evolucionar, a las 9 de la noche. A las 23 horas 58 minutos, o sea, faltando 2 minutos para la medianoche, tenemos los humanos modernos, que podemos considerar modernos. 25 segundos antes de la medianoche, la agricultura se establece, o sea, hay culturas que ya empiezan a cultivar la tierra. 11 segundos antes de la medianoche tenemos la construcción de las pirámides. 1 segundo antes de la medianoche tenemos a Kepler y Galileo mostrando cómo es el movimiento planetario. Y ahora estamos acá, en el segundo 60. Bueno, y todo esto lo tenemos que armar a partir de lo que llamamos los portadores de información, que son los que nos proveen de la información. Nosotros no podemos ir y agarrar la información de las galaxias, sino que nos llega algo y eso lo tenemos que analizar y deducir a partir de lo que nos llega. Y a eso le llamamos portadores de información, que fundamentalmente es la luz. La luz que recibimos de los distintos astros, que es, en realidad es una forma de radiación electromagnética, y toda la radiación electromagnética en general es un portador de información. Dependiendo del lugar del espectro electromagnético, será el tipo de radiación que recibamos, pero es la principal fuente. También tenemos efectos gravitacionales, porque el tironeo gravitacional que ejerce el Sol o la Luna nos provee información también sobre la masa y la distribución de masa en el espacio. Y las ondas gravitacionales, que es cuando tenemos un cuerpo que rápidamente varía su masa, entonces se genera una onda en el espacio. Eso es un producto de la teoría general de la relatividad, es muy reciente, y esa perturbación gravitacional que se propaga a la velocidad de luz se podría detectar. Recién se pudo detectar hace pocos años, porque para poder generar ondas es necesario tener grandes cambios abruptos de masa, y eso solo con nuestra tecnología solo se puede hacer cuando dos objetos muy masivos, como puede ser dos agujeros negros, una estrella de neutrones y un agujero negro, colisionan. Eso genera una perturbación brutal en el espacio que se propaga, y eso estamos en condiciones de detectarlo. Y eso provee información sobre el fenómeno que ocurrió. También partículas, o sea, no solo radiación, sino también partículas como átomos que nos llegan, núcleos, en forma de rayos cósmicos, por ejemplo, llegan núcleos atómicos a altísimas velocidades, origen que no está muy claro, y los podemos recoger y estudiar. También nos llegan electrones y partículas subatómicas. Esas partículas subatómicas nos pueden dar información sobre los procesos nucleares que ocurren en el universo. Y también, bueno, los meteoritos. Los meteoritos son un regalo, porque es una muestra que hubiese sido imposible obtener si uno quisiera, ¿no? Son muestras de objetos que se encuentran más allá de la Tierra. También llega un flujo continuo de polvo que en realidad queda en suspensión en la atmósfera, pero se puede recoger con aviones y estudiar esas partículas de polvo que son agregados de minerales, ¿no? Que nos provee información sobre la constitución del medio interplanetario. Y también en algunos casos excepcionales tenemos muestras, como en los viajes a la Luna, que se han recogido muestras, y también a algún asteroide o en Marte, que se están recogiendo, pero se están tomando, pero hay que recogerlo. Y todos estos portadores nos aportan información sobre los cuerpos que generan
esos portadores de información. Y tenemos que desarrollar instrumentos para detectar estos portadores de información. Y esos instrumentos dependen de la longitud de onda de la que estamos tratando. Si estamos en longitud de ondas muy pequeñas, esa es la región de los rayos gamma. Después, con longitudes más grandes, estamos en los rayos X, ultravioleta, luego la región visible del espectro, a la que el ojo es sensible. Después tenemos infrarrojo, después tenemos microondas, después tenemos ondas de radio. Y para detectar cada una de estas regiones se necesitan detectores diferentes, ¿no? Los detectores de rayos gamma son distintos de los de rayos X y distintos de ultravioleta, distintos de los del visible y de los de radio. Pero desarrollando detectores adecuados podemos observar y detectar estas radiaciones o estos portadores de información y de ahí deducir las propiedades físicas existentes en el cuerpo que generó estos portadores de información. Y para finalizar, acá dejamos una serie de preguntas como para reflexionar un poco acerca de lo que estuvimos viendo. Y las figuras básicamente están tomadas de los libros fundamentales del curso, que son estos que están acá. Y de esta forma estamos entonces terminando esta primera clase.